posible que haya tres cosas en la palabra de Dios. Número uno, que la leamos. Número dos, que la sepamos. Pero número tres, que la pongamos en práctica, que es lo que el Señor quiere. Mire, se lo repito. Número uno, leer la palabra de Dios. Es lo más interesante. Pero también lo más interesante es que la sepamos. Pero yo siempre he dicho que al Señor no está interesado en cuánto sabemos de la palabra de Dios, sino cuánto ponemos en práctica la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios, mis amados hermanos, debe ser de mucha reflexión a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque dice el libro de Jeremías que la palabra de Dios es como martillo, como un martillo que está ahí. ¿Qué hace el martillo, hermano? Pues el martillo golpea, el martillo golpea. Y eso tiene que ser la palabra de Dios en nuestras vidas, tiene que golpearnos. Y si nos golpea, pues debe provocar alguna transformación en la vida de muchos de nosotros. Pero hay resultados cuando lo estamos llevando a cabo y poniéndolo en práctica. Y este es el propósito de este mensaje que había compartido, hermanos, y que para termino con ustedes, con hoy. Preguntas que pueden cambiar mi vida. Mire cómo se lo presento. Preguntas que pueden cambiar mi vida, porque la verdad es que las preguntas que están en la palabra de Dios deben cambiar mi vida. Dicen que en cierta ocasión Alejandro Magno, como le conocían Alejandro el Grande, cuando él estaba en su posición alta como rey, que él tenía poder, le llevaron un soldado que se llamaba Alejandro, pero la conducta de este soldado era una conducta rebelde. Era un soldado que le daban instrucciones y no hacía caso. Era un soldado insubordinado, como se dice, ¿verdad? Dentro del ejército. O sea que no era disciplinado, no quería poner en práctica lo que a él se le enseñaba. Entonces este soldado lo que hicieron que como que parece que ya no lo aguantaban ahí lo que estaban sobre él, y lo llevaron ante Alejandro Magno y le preguntó Alejandro, ¿cómo te llamas? Y le dijo el soldado, Alejandro, señor, igual que usted. Y le dijo, o cambiar de nombre o cambiar de actitud. Mire lo que le dijo, o cambiar de nombre o cambiar de actitud. ¿Qué quiere decir? Que a ver nosotros, y vos sos cristiano. Sí, soy cristiano, pero ¿estás actuando como cristiano o dejas de decir que sos cristiano o cambias de actitud? ¿Entiende? Porque a veces decimos que somos cristianos, hermanos, pero nuestra actitud deja mucho que desear. Entonces, igual como le dijo Alejandro al soldado, oiga bien lo que le dijo, o cambiar de nombre o cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque se llamaba Alejandro y para él, pues, como que en otras palabras, el nombre que él tenía, aquel soldado era igual y como que no tenía que llamarse como sí, le dijo, o tenés que tomar una decisión. Entonces, mis amados hermanos, eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. O cambiamos de nuestra actitud como cristianos, o mejor decimos, no, si no, hermanos, decir que somos cristianos. Mire, hoy en día hay miles y miles de personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero sus actitudes que están haciendo, ¿sabe qué están provocando, hermano? Que están pisoteando el nombre de Dios. Están poniendo abajo el nombre de Dios. ¿Por qué? Por las actitudes, nuestras acciones, en otras palabras, que están dejando mucho que desear. Y a veces, como le digo, pueden ser hombres que a lo mejor se llaman líderes, se llaman que están en una posición ahí, pero sus actitudes que están llevando parece que no fueran de cristianos que tienen amor a Dios y que tienen amor al prójimo. Porque si nosotros decimos que somos cristianos y no tenemos amor a Dios y no tenemos amor al prójimo, hermano, realmente creo que ojalá que no sea la actitud suya, mi actitud, que no sea una acción así como de Alejandro, ¿verdad? Decir, sí, yo soy cristiano, un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo y yo amo a mis hermanos y yo quiero servir al Señor y yo quiero seguir adelante. Bien,
Recuerden el tema que hemos estado compartiendo rápidamente. Voy a hacer un resumen. Hasta este momento he compartido, mis amados hermanos, si ustedes recuerdan, por lo menos preguntas que pueden cambiar nuestra vida. La primera pregunta es, ¿dónde estás tú? La segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano? La tercera pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? La cuarta pregunta, ¿qué tienes en tu mano? La quinta pregunta, ¿qué tienes dormilón? ¿Verdad? La sexta pregunta es, ¿quién dice, de quién? Perdón, sí, la sexta pregunta dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí recuerdan qué debo hacer para ser salvo? La otra de las preguntas que bien recuerdo es, ¿qué quieres que haga por ti antes que sea llevado? ¿Verdad? Y la otra de las preguntas es que encontramos sobre lo que el Señor pues está esperando de nosotros, hermanos, que si le amamos, que si le amamos. ¿Sí recuerdan esa? Estuvimos hablando el martes pasado. Yo tengo aquí, hermano, en el libro de Deuteronomio, otra pregunta. Mire, esta pregunta es bien larga de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Aquí, digamos en el título que a mí me aparece en la Biblia, dice lo que Dios exige. Pero realmente no es lo que Dios exige, hermano, sino lo que Dios pide, lo que Dios pide. Eso dice en el versículo, mire lo que dice el versículo 12, voy a leer Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová? Mire, ¿qué pide? No exige, hermano, porque yo pienso que el Señor, bueno, voy a leer el versículo para después dar alguna aclaración. Ahora pues Israel, ¿qué pide? La pregunta comienza, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 13 dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mira, hermano, lo que el Señor pide, el Señor no exige, hermano, porque a veces el concepto que yo tengo es que pedir, como dice, es algo de voluntad y exigir es algo a la fuerza. Yo te exijo que la persona cumpla a la fuerza, no lo va a hacer de voluntad, pero cuando usted lo pide, es como que de repente como cuando uno le dice a alguien, fíjese que yo le quiero pedir un favor. ¿Qué quiere decir? Que si aquella persona lo quiere hacer, lo va a hacer, si no, no. Si no, no. Acá tenemos un concepto que decimos, pedir es fuerza, dar es voluntad. Pediré fuerza, daré voluntad. Pero el Señor, hermanos, no exige, el Señor pide, el Señor pide. Y me encanta cómo comienza el versículo 12. Ahora pues, dice Israel. Yo le animaría que en vez de Israel ponga su nombre, poner mi nombre. Ahora pues, Santo Ramón. Ahora pues, Santo Ramón. ¿Qué pide el Señor? Mire, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sea el Señor mi Dios, el Señor su Dios, hermano, nuestro Dios, el Dios grande, poderoso, santo, bueno, misericordioso, justo, ese Dios, hermano, en el cual usted y yo nos debemos. Él pide, mire, Él pide. Él pide. Y entonces dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Mire a quién le pide, hermano. No le está pidiendo al pueblo. Es algo personal. Es algo para usted. Es algo para mí. Mire cómo señala el ti, hermano. Es en una forma singular. Es en una forma personal. Y en esa forma, hermano, yo pienso que el Señor está, mire, sabe, ya el pueblo de Israel, mis amados hermanos, del libro de Deuteronomio, pues creo que todos sabemos que significa como una repetición de la ley. Ya aquella generación que salió con Moisés,
Si usted recuerda cuando salieron en el libro de Génesis, recuerda, Génesis quiere decir principio, inicio, Éxodo significa salida, Éxodo, el Levítico significa alabanza, adoración, número significa volver a contar, volver a repetir, pero en este caso, hermano, aquí se refiere a la repetición de la ley, a la repetición de la ley. Entonces, de aquellos 600, 3,000 y otros números que, si no me recuerdo bien la cantidad, que salieron de cuando comenzó el éxodo, de aquellos 600, en el camino ya habían muerto la mayoría, solamente en ese lapso habían quedado 3. Estaban quedando ya pocos, en otras palabras, pero al final recuerda que los que entraron a la tierra prometida solo fueron 2, que fue Josué y Caleb, y Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces el Señor en este momento, esta generación que ya están jóvenes, me imagino yo, muchos de ellos ya son maduros, ya son pensantes, entonces el Señor quiere que ellos, ¿cómo se llama? Comiencen su vida y que la deben comenzar con una mentalidad, hermano, diferente en cuanto a lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces, ahora pues, Santo Ramón, que yo soy una generación de creyentes que estamos en el Señor, ¿verdad? Que estamos en el camino del Señor, ¿qué pide el Señor de ti? Mire, hermano, primero lo que pide, sino que temas a Jehová, que temas a Jehová. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es temor? Temor no es miedo. Temor, hermano, no es pánico. Temor es respeto a Dios. Temor, mis amados hermanos, es reverencia a Dios. Pero el temor, hermano, es que otros deben ver en nosotros, con lo que yo le decía al principio, que estamos nosotros respetando a Dios. Hoy en día, como le digo, hay muchos que están irrespetando a Dios con sus acciones. Hay muchos que están provocando, hermanos, que mis amados hermanos, que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado porque no ven temor en nosotros, no ven temor en nosotros. Entonces el Señor, mire, lo primero que pide es que haya temor. Y el temor, mis amados hermanos, es la vida mía, la vida suya, que estemos viviendo para el Señor. Y el temor es lo que nosotros podemos. ¿Sabe usted que el temor, el respeto no se impone, el respeto se gana? El respeto se gana. Nosotros como padres, de repente, a los hijos no les impregnamos temor, les impregnamos respeto. Les impregnamos, no les impregnamos, perdón, miedo, les impregnamos temor, que significa que haya un respeto, que nos respeten a nosotros como padres, que les respeten a ustedes, pero aquí lo más importante, hermano, es el temor que usted y yo debemos tener para Dios. Entonces el Señor, hermano, quiere que el temor en la vida que nosotros estamos viviendo, que el temor suyo y el temor mío, otros lo puedan ver, otros van a ver. Y van a ver que estamos viviendo en el trayecto que el Señor nos tiene en este camino, porque vean, nosotros estamos aquí, hermanos, somos peregrinos, somos extranjeros, dice la palabra, somos ciudadanos del cielo, donde el Señor pronto viene a llevarnos, porque este pueblo ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hermano, estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, estos hombres necesitaban conocer, esta generación necesitaba conocer de Dios, y usted va a ver más adelante, va a ver aquí en la palabra del Señor, que los 10 mandamientos se les repiten nuevamente. Si usted ha leído la palabra de Dios, se da cuenta que en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio están los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es para la generación que había salido, pero los 10 mandamientos es para otra generación que va en camino ya para pasar a la tierra prometida. Entonces lo que el Señor estaba pidiendo es temor, hermano. Y temor yo lo puedo saber como testimonio, como que puedan decir, qué bonito este hermano, qué linda esta hermana, miren cómo ella está reflejando al Señor porque tiene temor del Señor, porque tiene un respeto hacia Dios, porque sobre todo tiene reverencia a Dios. Hermanos, esa vida es la que Dios está esperando. Eso es lo que en otras palabras Él nos está pidiendo, Él nos pide, hermano. Y esa es la pregunta que yo puedo entender que Él está haciendo para mi vida. Y esa pregunta, mis amados hermanos, es la que el Señor Él nos hace, pero Él quiere que la llevemos a la práctica.
Él quiere que lleguemos a la práctica. Él quiere, hermano, que debemos tener temor, que debemos tener una vida de temor en un mundo angustiante, afligido, hermano. La gente necesita de Dios, pero a veces nosotros no podemos no es que no les hablamos, sí les hablamos a las personas de Dios, pero las personas no ven que el Señor está con nosotros, no ven que el Señor, hermano, está incrustado en su vida, porque no están viendo temor en nosotros, no ven temor en nosotros. Miren, aquí mismo, en esta misma, ¿de qué más pide el Señor? Pues Él pide, mire, hermano, que además que le temamos, dice, que andes en sus caminos. Mire, el Señor quiere que andemos en el camino. ¿Qué quiere el Señor, hermano? Que nos salgamos del camino. No, que andemos en el camino. Que caminemos cada día detrás de Él. Que sigamos sus pisadas. Que veamos, hermano, que andar en el camino. ¿Sabe usted que en el libro de los Hechos, a los cristianos, a los creyentes, a los que en aquel tiempo estaban comenzando la iglesia, ¿sabe usted cómo les conocían? Los que andaban por el camino. Cuando Pablo está para andar persiguiendo a la iglesia, dice, él andaba detrás de los que andaban por el camino. No decía, andaban detrás de los cristianos, andaban detrás de los creyentes, andaban detrás de los evangélicos, andaban detrás de los que andaban por el camino. Así se les conocía a los cristianos, a los primeros cristianos en aquel tiempo, los que andaban por el camino. Entonces, mis amados hermanos, qué bonito es saber que usted y yo andamos por el camino. Estamos en este camino y cada día, hermano, necesitamos para que el Señor nos ayude, nos dé fuerza. Yo le pido al Señor, que yo creo que igual que usted, Señor, ayúdame cada día a seguir adelante en este camino, que a veces pueden venir ataques, a veces pueden venir algunas dificultades a nuestra vida, pero mire, hermano, andar en el camino del Señor, andar en el camino. Acá en Honduras hay un hermano que yo me recuerdo muy bien cuando él preguntaba, usted sabe que a veces le preguntamos a alguien cuando lo saludamos y le dimos, ajá, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero este hermano no decía cómo estás, sino cómo andás. Mire, ¿cómo andás? Porque ¿cómo estás? Pues estoy bien, pero ¿cómo andás? ¿Cómo andás? O sea, ¿cómo estamos andando en el camino que el Señor nos ha puesto? ¿Cómo está, en otras palabras, hermano, usted andando? Y el Señor pide que andemos en el camino. Entonces, si Él pide que yo ande en el camino, hermano, ¿sabe por qué, hermano? Porque es algo maravilloso que los creyentes que puedan decir, mira, hay algunos dicen, mire, ya no anda aquel, mire, aquel ya se apartó. Hay muchos, lamentablemente, se han apartado en estos días del camino del Señor, hermano. Ya no quieren andar por el camino. Hay muchos creyentes que han entrado en un proceso como a lo mejor no sé si de desánimo, han entrado en un proceso como de decadencia espiritual, como que han entrado, hermano, en un proceso que ya no quieren seguir adelante. Muchos ya no quieren seguir, ya no quieren caminar, ya no quieren andar en el camino del Señor. Yo le voy a decir que en estos tiempos de pandemia, yo me he dado cuenta de muchas personas, especialmente aquí en nuestro país, que se han apartado del camino del Señor. Y si se han apartado del camino del Señor, ¿qué quiere, hermano? Que yo no ando en el camino del Señor. Que ya no anda en el camino del Señor. Pero no, hermano, el Señor nos dice que andemos por el camino. ¿Pero cuál camino, hermano? Pues el camino que es Él. El Señor es el camino. Digo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y el Señor quiere que estemos en el camino, hermano. El Señor quiere encontrarnos, que nosotros, en otras palabras, estemos tomando, que estemos yendo, que estemos andando por el camino, porque el Señor quiere encontrarnos en el camino, hermano. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se salga del camino. El único que sabe quién está interesado en sacarlo del camino a usted, hermano, es Satanás. Satanás quiere sacarnos del camino y estamos librando una batalla, estamos, hermano, librando ataques muy fuertes, pero no, hermano, sabe, usted y yo nos mantenemos en el camino. A veces cuando uno le pregunta por algún hermano y el hermano o la hermana fulana o hermano, ¿qué ha pasado? No, hermano, y que a saber qué les pasó, ya días no sabemos nada de ellos, no sabemos qué ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque aquí, pues igual que, me imagino que igual que ustedes, por la situación de pandemia, casi no podemos visitar a nadie. No podemos visitar a nadie porque aquí la enfermedad está reciando. Es como cuando alguien está enfermo, que está interno, que nos damos cuenta que está interno
cómo está. No, no. La misma autoridad, muchas personas que vamos a vivir. Quiero decirle que a veces nos damos cuenta de personas que ya días no sabemos, ya días no le vemos, y de repente cuando preguntamos, no, dice, ya, se fue para el mundo, dice. Ese es el concepto que nosotros decimos cuando un creyente lamentablemente se ha apartado del camino. No, dice, o nunca fue creyente, o nunca fue creyente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, por sus frutos lo conoceréis. Imagina usted un creyente que de repente se apartó del camino y comienza a beber y comienza a andar en su vida de pecado otra vez. Entonces yo puedo entender que nunca fue creyente, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Pero mire, las personas, muchos, se están saliendo del camino. Satanás como que se está encargando, hermano, pero a veces también, ¿sabe por qué muchas veces nosotros está pasando en la vida de algunos, hermano? Porque como no tenemos temor, y el temor solamente lo vamos a adquirir en la medida que busquemos de Dios a través de la oración. Señor, ayúdame a vivir una vida de temor. Ayúdame, Señor, a que tu nombre no sea pisoteado en mi vida. Ayúdame, Señor, para que te puedan ver en mi vida. Es la oración, mis amados hermanos. Pero si usted y yo somos personas que no oramos, no vamos a tener dando una vida de temor, y también no vamos a tener el mantenernos en el camino. Número 3. La misma pregunta sigue diciendo aquí. Además de que andes por los caminos, mire, y mire aquí, hermano, lo que dice, y que lo ames. Mire, ahora, ¿sabes lo que el Señor le decía a Pedro? Ya me amas. Hermano, el Señor siempre ha estado interesado que usted y yo amemos al Señor. Pero amar al Señor, hermano, no son palabras. No es decir, ay, sí, yo amo al Señor y yo, Señor, te amo. Pero decimos que amamos al Señor, pero como le digo, hermano, nuestros hechos. Se imagina aquel esposo que dice, no, yo amo a mi esposa y la agarra a golpes y la maltrata y la ultraja, pero la ama. Imagínense qué amor, ¿verdad? ¿Qué amor le puede tener? O aquel también que dice, yo amo a mis hijos y solo pasamos en la espalda de ellos castigándolos y dándoles. No, hermano, el amor son acciones. El amor no son palabras. El amor decir, yo amo, no. El amor, mis amados hermanos, son las acciones que nosotros debemos tener. Y debemos tener el amor al prójimo, primero el amor a Dios. Mire, ¿por qué? Porque el Señor pide. ¿Sabe usted cuál es la ley, verdad? Que los 10 mandamientos que ahora se han encerrado en 2, ¿verdad? En 2. Amarás al Señor, Jehová tu Dios, con todo tu corazón. Mire cómo es los mandamientos, ¿verdad? Esos 10 mandamientos el Señor los resumió en 2. Amarás al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si yo amo al Señor, lo voy a respetar. Si yo amo al Señor, no voy a idolatrar a otros dioses, ¿verdad? Si yo amo al Señor, hermano, nuestra vida va a ser una vida para Dios. Pero lo segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a desear la mujer. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Y sabemos lo que es amar al prójimo. Pero muchas veces decimos que amamos a Dios, hermano, y tenemos odio, tenemos sentimientos negativos, lamentablemente, con algún hermano, con algún familiar, hermano. Y si nosotros decimos amor, dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿sabe qué dice? Es un homicida. ¿Y sabe qué es un homicida, verdad? Un asesino. Eso dice la palabra. Pero mira, hermano, el punto clave aquí es que el Señor pide, hermano, el Señor me pide a mí, Santo Ramón, yo te pido que me ames. Yo te pido que me ames. Y Él pide, hermano, que yo lo ame. Pero este amor, mis amados hermanos, se debe reflejar. Es un amor que se ve. Es un amor que se puede, ¿cómo se llama? Manifestar. ¿Por qué? Porque el amor, como le digo, no son palabras. El amor que son, hermano, son acciones que debemos tener. Y el amor, hermano, creo que a veces nos está faltando. A veces en nuestras iglesias, lamentablemente, dicen que desamorados son esos hermanos en esa iglesia, ¿verdad?
no tienen amor, no tienen amor. No, hermano, ¿sabe qué sucede? Como de repente nosotros no estamos teniendo un amor a Dios, entonces el amor hacia las demás personas no la van a ver, no van a ver el amor que usted y yo debemos tener a Dios, porque lamentablemente no estamos reflejando ese amor, porque no lo estamos dando, porque no nos estamos interesando, porque si yo amo a Dios, hermano, yo debo tener un amor para con mis semejantes. Eso ya lo había compartido en el tema anterior cuando Pedro recibió por 3 veces la pregunta del Señor. Pero aquí, hermano, el Señor pide, hermano, el Señor pide, como le digo, no exige. Usted no le va a exigir vaya, yo como esposo, no decir a mi esposa, yo le exijo que usted tiene que amarme, no. O decirle a mi hijo, yo le exijo, no, hermano, el amor no se exige. El amor es algo que nace de lo profundo. El amor es algo que sale del corazón. El amor, hermano, es algo que nosotros tenemos que darlo. El amor no solamente, como le digo, es que decimos que amamos, pero que nuestras acciones dejan mucho que desear como creyentes. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pide el Señor? Que lo amemos. Mire, número 4, hermano. ¿Qué pide el Señor? Dice el versículo, mire, se lo voy a ir repitiendo nuevamente. Ahora pues, voy a poner yo aquí el nombre, hermano, ahora pues Isaac, Paulino, Noé, que son los que yo puedo ver aquí en mi pantalla. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Temor. ¿Temor qué es? Reverencia, respeto a Dios, que respeten a Dios, hermano, que respeten a Dios en mi vida. Qué lindo este hombre, qué linda esta mujer, qué lindo este siervo de Dios, qué lindo. Cómo teme a Dios, cómo teme a Dios. Número 2, decíamos acá que Dios sobre todo quiere que andemos en sus caminos, que andemos en sus caminos. Número 3, hermano, que lo amemos. Pero mire aquí, número 4, hermano, ¿sabe qué dice? Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, mire, hermano, Dios quiere que le sirvamos. Dios está buscando, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he creído que a Dios a nadie ha llamado siendo una persona inútil. ¿Qué es una persona inútil? Aquello que como que no sirve. No, hermano, Dios a nosotros nos ha llamado porque somos personas útiles, porque somos personas útiles, aunque no sepamos leer. Pero mire, yo he conocido muchos hermanos que sin saber leer han aprendido a leer en la palabra del Señor y mire, y están sirviendo al Señor. Pero ¿qué es una vida de servicio, hermano? La vida de servicio, a veces decimos, no, el hermano está sirviendo al Señor porque está predicando. No, hermano, la vida de servicio son otras cosas. La vida de servicio es como cuando usted de repente se da cuenta que un hermano o una hermana está enfermo y que necesita para medicina, que no solamente es oración, sino que necesita para la medicina. Y entonces usted viene y, bueno, yo tengo aquí para llevarle algo a esta familia que no tienen que comer porque debido a la misma situación que estamos viviendo, por lo menos acá en nuestro país hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, ha perdido sus empleos, a veces no tienen ni qué comer. Bueno, acá en Honduras yo creo que ustedes dieron cuenta, hermano, hace unos 8 o 10 meses hubo un fenómeno que inundó, hermano, en esta zona donde nosotros vivimos, en la costa norte, nosotros vivimos en la parte del mar Atlántico, acá en San Pedro Sula. El hermano Noé vive como menos de 1 kilómetro, si recuerdan la vez pasada, parece que ahí se mira el mar por donde él está, ¿verdad? Yo vivo como a 40 kilómetros. Pero lo que quiero comentarles, hermano, que acá en San Pedro Sula, donde yo vivo, y muchos sectores fueron inundados. Los huracanes hicieron desastres, hermano. Por lo menos en este sector donde yo vivo, es un sector de un barrio de acá de San Pedro Sula. Mire, las corrientadas de agua, porque como a 2 kilómetros corre uno de los ríos más caudalosos de Honduras, y se salieron de sus cauces, hermano, e inundaron. Bueno, hubo pérdidas materiales, pérdidas humanas, no muchas, pero hubo muertos. Pero mire, mucha gente quedó en la calle, hermano. Fíjate que yo vivo cerca de uno de los puentes que comunica que va hacia la capital. Y fíjese que debajo de esos puentes, hermano, hay gente todavía, oiga bien, a estas alturas, que ya tenemos sobre 10 meses que sucedió 8 o 10 meses que pasó esta
este evento, esa tragedia. Mire, hay gente que todavía está debajo de los puentes viviendo. Pero lo que quiero comentar, hermano, que varios países, hermanos de otros países comenzaron a mandar ayudas, comenzaron a identificarse, hermano, a poder, bueno, con el hermano Noel, bueno, para la gloria del Señor les voy a decir, hemos estado coordinando ayudas. Casualmente hace poco repartimos provisiones, dándole comida aquí a la gente, porque mucha gente, hermano, no ha tenido ni qué comer. Se les repartió ropa, se les repartió comida, se les da medicina. En algunos lugares, hermanos, las casas las perdieron porque hubo unas zonas que se derrumbaron y las casas las quedaron. Bueno, ¿se imaginan ustedes todo lo que provoca, lo que son las situaciones de las inundaciones? Y en esta zona norte donde nosotros vivimos es una zona vulnerable porque tiene muchos ríos caudalosos y bueno, en sí casi todo nuestro país es un país bastante vulnerable en cuanto a la situación esta, cuando los huracanes, hermano, los huracanes impactan bastante. Hace 20 años, bueno, ya ha pegado varios huracanes que ha dejado muchos muertos, muchos. Les comparto esto, hermano, porque lo que quiero decirle que es la vida de servir al Señor no solamente es la prédica, la vida de servir al Señor es ayudar al necesitado. La vida de servir al Señor es buscar al hambriento también, buscar. ¿Por qué? Porque el Señor en su vida, ¿sabe qué dijo el Señor en cuanto al servicio, verdad? Dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Él es el ejemplo de la vida de servicio. ¿Cómo servía el Señor? El Señor no solamente hablaba, el Señor sanaba, el Señor resucitaba. Entonces la vida del Señor, hermano, era que él ¿cómo se llama? Mitigaba el dolor de aquel que iba a enterrar, aquella viuda que iba a enterrar a su único hijo, y que la hija de Jairo, y conocemos muchas historias preciosas, hermanos, a través de la vida de nuestro Señor, que la vida de servicio, hermano, el mejor ejemplo es el Señor, es el Señor. Por eso él muchas veces, él dio el ejemplo de qué es lo que hay que hacer. Pero aquí, hermanos, la parte importante es que el Señor pide. Mire, el Señor pide. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el servicio, servir en la obra del Señor no es en vano. Que lo que usted y yo estamos haciendo, el Señor lo va a recompensar. Él va a recompensar. El trabajo, dice la Biblia, el trabajo o el servicio en el Señor no es en vano, porque yo estoy seguro, hermano, que las oraciones de muchos hermanos, mire, por las oraciones que nosotros hacemos, estamos sirviendo al Señor. Aquella hermana que va a la iglesia y comienza a barrer y comienzan a limpiar ahí en las bancas cuando ya hay reuniones y están ahí, esa es una vida de servicio, hermano. O sea que en otras palabras, servir al Señor no solamente es el que predica. Ayer casualmente me llamaba un hermano, les comenté que voy de viaje, entonces, hermano Santo Ramón, dice que lo estoy llamando para confirmar que usted va a estar. Ah, sí, mire hermano, yo me ofrezco, me dice, para llevarlo de tal lugar a tal lugar. Ah, excelente, hermano, le digo, mire, ese es el servicio que nosotros vemos, porque le digo, si ustedes no lo mueven a uno estando en otro país, y como yo voy a hacer, no me voy a ir a pie porque no conozco, no me voy a ir a pie porque ya son grandes distancias, pero no, y entonces, porque él me decía, ¿sabe, hermano? Que yo quiero servir al Señor, pero a veces creemos, como le digo, que servir al Señor solamente es predicar. No, hermano, pues servir al Señor. Hay muchas, hay muchas áreas, hay muchas áreas de servir al Señor. Entonces el Señor pide que le sirvamos, pide que le sirvamos. Pero a veces nosotros como que no queremos servir al Señor, no queremos servir al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor está buscando. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice sobre la prédica de la palabra del Señor, dice, la mies es mucho, mas los obreros, ¿cuántos son? Pocos. O sea, la necesidad es grande, pero son pocos lo que hoy en día, mire, hoy en día son pocos también los hermanos que quieren dedicar su vida de dar la palabra del Señor. Casi nadie quiere, pero hay muchas áreas, en otras palabras, mis amados hermanos, de servir al Señor. Hay muchas áreas que usted y yo, hermanos, tenemos, como dice, las puertas abiertas para servir al Señor. Y número 5, para terminar aquí, esta pregunta que el Señor dice, que Él nos pide, dice el versículo 13, pero mire cómo tiene que ser la vida de servicio, hermano. Y que le sirva, dice. ¿Cómo quiere que le sirva, hermano? Con todo tu corazón, con todo tu corazón.
y con toda tu alma. Con toda tu alma. Así quiere el Señor que le sirvamos, que lo hagamos las cosas de corazón, hermano. Porque mire, nada la fuerza es malo, nada la fuerza. Por eso el Señor no exige, ¿entienden? No, Él pide, hermano. Y para terminar este punto, ¿sabe qué dice? Que guarde los mandamientos. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Cuándo, hermano? El Señor dice que guardemos los mandamientos. Pero ese es, yo puedo decir, ¿y qué voy a guardar yo si no leo la palabra de Dios? ¿Qué voy a guardar yo si no tengo tiempo para leer la Biblia? Yo no sé si usted lee la Biblia, mi amado hermano, hermana. Yo no sé si usted medita en este libro todos los días. No, hermano, así como usted les decía anteriormente, así como también tenemos que alimentar este cuerpo, tenemos que alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo, hermano? Con la palabra de Dios. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Vienen tiempos difíciles. Y se están levantando movimientos, hermanos, contra Dios. Hay grupos de hermanos, lamentablemente, que, mire, yo estaba viendo ayer casualmente que iba a haber un evento, hermano, en varias partes del mundo, donde grupos satánicos, grupos de comunidades, bueno, me imagino usted lo que, si me entiende, cuando hablo de la comunidad, de grupos que son enemigos de Dios, mire, ¿sabe qué? Estaban levantando el dedo del centro contra Dios, el dedo del centro de la mano. Yo no voy a hacer la señal porque es una señal vulgar, como nosotros le decimos acá en nuestro país, pero ellos, hermanos, en países europeos, en Estados Unidos y en varios países, mire, estaban uniéndose los grupos diabólicos, hermanos, los grupos satánicos, uniéndose, ¿sabe qué? Para contra el evangelio y contra Dios. Ahora yo por eso le puedo decir, ¿por qué necesitamos guardar la palabra de Dios, hermano? Porque la palabra de Dios cuando la guardamos, la vamos a necesitar. Necesitamos guardar la palabra de Dios, pero tristemente, hermano, no podemos guardar lo que no leemos. Y el Señor pide mucho, hermano. Si usted, hermano, y nosotros decimos que amamos a Dios, pero no guardamos su palabra, hermano, no estamos haciendo nada. No estamos nosotros guardando, porque yo no puedo guardar si yo no leo la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, lo que Dios pide. Mire, para terminar, ¿qué dice en este versículo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de crecimiento espiritual. Mire cómo dice al final del versículo, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. O sea, hermanos, que cuando Dios pide, Dios no se queda con nada. Entonces, si Dios nos pide, es porque Él también nos quiere dar. ¿Sabe qué quiere, hermano? Que tengamos prosperidad. ¿Y qué es prosperidad, hermano? Como le hemos dicho, madurez espiritual, crecimiento espiritual. Dios quiere, hermano, hermanos prósperos, no hermanos fracasados, que cuando preguntamos, pues, no, fracasó, como les decía, se fue para el mundo. No, hermanos, que tengamos prosperidad, pero tendremos prosperidad espiritualmente en la medida que somos personas que estamos sobre todo teniendo temor, estamos andando por el camino, que estamos amando a Dios, que estamos sirviendo a Dios, pero que estamos llevando su palabra, guardándola porque la estamos meditando, porque la estamos leyendo. ¿Qué pide el Señor, hermano? Aquí lo encontramos. Vamos a pasar a otras cosas preciosas que el Señor nos está enseñando en su palabra. Mire, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el capítulo 18, perdón, cuando el Señor, mire, cuando el Señor sana a aquel ciego que está en Jericó, según, yo no voy a leer toda la porción pero solo voy a leer el versículo cuando el Señor le preguntó. Y dice en Lucas 18:41. Lucas 18:41. Mire la pregunta, hermano. Mire la pregunta que el Señor le hace al ciego. Dice el versículo 41 del capítulo 18 de Lucas. Dice la preciosa palabra de Dios. Nos dice, diciendo el Señor Jesús, diciéndole al ciego, ¿qué quieres? Mire, ¿qué quieres que te haga? Mire la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista.
aquí, según voy a parafrasear es dar la idea de lo que ha sucedido. Aquí este hombre está gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba, y muchos lo callaban, mire, muchos lo callaban, muchos le decían, cállate. No, pero el más gritaba, pero hay un momento, mire, que el Señor lo escucha, el Señor lo escucha. Y cuando el Señor lo escucha, Él lo manda a traer. Y cuando Él lo manda a traer, le pregunta, hermano, le pregunta. Y la pregunta es diciendo, ¿qué quieres que te haga? Mire, el Señor fue bien contundente. ¿Qué quieres que te haga? Ahora la pregunta sería, ¿sabría el Señor la necesidad de este personaje, de este ciego? Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Pero ¿sabe qué quería el Señor? Escuchar de sus labios. Él quería escuchar de sus labios. Pero se dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, mire cómo le dijo, Señor, que reciba la vista, que reciba la vista. Y dice el versículo 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Pero aquí, hermano, a mí me llama la atención la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Y fíjese que este hombre, hermano, era un hombre ciego, a lo mejor de nacimiento, no dice la Biblia. No dice que había sido ciego, porque en otros lugares dice que recobre la vista, y cuando usted recobra es que usted ya tenía algo que ya antes veía, pero en este caso que reciba la vista. ¿Sabe para mí, hermano, qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros como cristianos necesitamos pedir al Señor recobrar la vista espiritual, la vista espiritual, porque muchas veces, mis amados hermanos, como estamos ciegos espiritualmente, mire, estamos ciegos porque no estamos viendo nada, no estamos viendo una necesidad, no estamos viendo que hay, como que tenemos que hacer algo. Entonces, mis amados hermanos, lo que está sucediendo, nuestra vista espiritual, en otras palabras, o no vemos o es corta, que a veces solo miramos hasta nos da la nariz, y si miramos hasta donde da la nariz, pues no vemos nada. Y lamentablemente, hermano, está pasando en la vida de muchos de nosotros. Explicar de esta manera, mis amados hermanos, que el Señor está buscando que nosotros, sobre todo, la vista la recibamos para que veamos como Él ve, como el Señor ve, como el Señor, mis amados hermanos, está esperando que nosotros vaya, sobre todo el tema que yo estoy preguntando, compartiéndoles durante estos días, mis amados hermanos, este tema que se lo voy a repetir, preguntas que pueden cambiar mi vida. Y entonces yo no voy a cambiar mi vida, hermano, porque si yo no estoy con la palabra de Dios poniendo la atención, de que mi vista va a seguir corta. De nada me sirve que estemos escuchando muchos mensajes, mis amados hermanos, si no llevamos a práctica la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestra vista, lamentablemente espiritual, la tenemos muy corta porque no estamos viendo conforme a lo que el Señor quiere que. ¿Y qué es esto, hermano? Tener una visión espiritual, tener una visión espiritual. Este hombre quería ver, y este hombre recibió la vista, y él recibe la vista. Algo había pasado, la fe, hermano. Entonces, uno tiene que pedir al Señor, hermano, Señor, dame una vista espiritual. Y una vista espiritual, hermano, es tener una visión en la vida. ¿Y qué es tener una visión? Es como tener una meta. Y tener una meta, hermano, es dónde queremos llegar. Pero no vamos a tener metas, les decía, creo, la vez pasada. Y cuando no tiene metas en la vida, hermano, uno ya llegó. ¿Por qué? Porque no tiene metas. Todos debemos tener metas en la vida. Yo debo tener metas. Usted debe tener metas. Y tener metas, hermano, es tener una visión espiritual. Tener una visión espiritual, que podamos alcanzar familias, que podamos alcanzar hermanos, que podamos ir en busca del que está necesitado. Pero si no tenemos una visión espiritual, hermanos, no estaremos viendo, estaremos como el ciego, que él no miraba, pero que estaba esperando que la pregunta que el Señor le hizo, él quería escuchar. Y yo le puedo decir en estos tiempos, mis amados hermanos, el Señor está esperando de nosotros. Señor, yo quiero tener una vista. Ayúdame, Señor, para tener una visión espiritual,
para poder llevar tu palabra, para poder ser útil, Señor, porque yo quiero servirte, pero vea, hermano, de nada sirve que el Señor pida que nosotros le sirvamos y nosotros no tenemos una visión, no tenemos una disposición, no tenemos una voluntad en la vida espiritual. Debemos pedirle al Señor, mis amados hermanos, Señor, que reciba la vista. Yo quiero tener una vista, Señor. Yo quiero ver como tú ves. Yo quiero ver, Señor, que donde hay necesidad. Aquí hay muchas necesidades, mis amados hermanos. Y no solamente hay necesidad espiritual, sino que hay necesidad material. Mire, hay necesidades, pero a veces nosotros nos damos cuenta, pero como tenemos nuestra vista corta, como que no queremos hacer, no queremos avanzar. Estamos muchas veces, hermano, mire, a veces estamos estancados espiritualmente. ¿Por qué estamos estancados espiritualmente? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, no tenemos una visión espiritual. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a tener una visión espiritual. Para terminar, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, cuando Pablo va detrás de los que andaban por el camino, cuando este varón recibe el llamado del Señor, cuando este hombre va camino a Damasco detrás de los creyentes, cuando Pablo, mis amados hermanos, un hombre que nos dice aquí la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6, mire la pregunta de Pablo, pero voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, voy a leer, porque solo quería leer la pregunta, pero vea, aquí dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mire, de este camino, de los que andaban por el camino, los trajesen a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la aguijón. Y la pregunta aquí, hermano, versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo, hermanos, sabemos cuál era el trabajo de él en ese momento. Perseguir a la iglesia, meterlos presos, maltratarlos, es posible que hasta matarlos. Sabemos de que cuando Esteban estaba muriendo, él estaba ahí siendo testigo. Pero aquí, mis amados hermanos, me llama la atención la pregunta. Mire cómo dice, él temblando, hermano, dice el versículo 6. Y él temblando y temeroso, mire, ya no era el Pablo soberbio, ya no era el Pablo arrogante, ya no era el Pablo que iba ahí con toda su prepotencia. No, hermano, él temblando y temeroso. Mire la pregunta que dice, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, ¿qué quieres que yo haga? Él no dijo, ¿qué quieres que haga estos que van conmigo? No, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, esta pregunta ha calado muchas veces en mi vida, ¿viste? ¿Sabe por qué? Porque es una pregunta, hermano, que como se les decía al principio, en una forma personal. ¿Qué quieres que yo haga? A veces yo no sé, Señor, ¿qué quieres que haga el hermano Daniel? ¿Qué quieres que haga el hermano Isaac? ¿Qué quiere que haga Paulino? No, no, hermano, esa pregunta es para usted. Hermana, esa pregunta es para usted. Esa pregunta es para mí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, está diciendo, levántate
levántate. Hermano, tenemos que levantarnos, así como nos vamos a levantar ahorita después de que termine esta reunión, después de que nos levantemos de este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Tenemos que levantarnos con esta pregunta, hermano, en la cual yo concluyo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Después de haber escuchado estos mensajes, Señor, ¿qué quieres que haga? Ser como aquel que se llamaba Alejandro, que tenía una conducta de indiferencia, de rebeldía, que escuchaba instrucciones y no hacía caso. Y entonces el nombre de él, para mí como cristiano que somos, hermanos, el Señor está viendo. Por eso le repito la anécdota. Esa anécdota para mí tiene mucha reflexión, ¿verdad? Cuando le llevaron el soldado ante aquel general. ¿Cómo te llamas? Alejandro, igual que mí, le dijo. O cambias de nombre o cambias de actitud. Hermanos, o cambiamos de nombre o cambiamos de actitud. O dejamos de jugar al evangelio o vivimos una vida de mayor entrega. Como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, hermano, quiere que hagamos muchas cosas porque Él está buscando hombres, mujeres que nos está llamando, pero Él quiere que nosotros le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mis amados hermanos, ha sido una bendición haber estado con ustedes. Que el Señor bendiga su palabra.